La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos abriendo la mesa, esta última mesa del año 2014 con un tema, con una noticia histórica a nivel mundial que seguramente tendrá grandes repercusiones geopolíticas, geoeconómicas, ¿no? Que este 17 de diciembre se anuncia el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre dos pueblos que estuvieron incomunicados. Bueno, Estados Unidos jodiendo mucho a Cuba, sí, desde el bloqueo en los años 60, el embargo, y ahora se restablece gracias a una figura también emblemática, que se está convirtiendo en emblemática, que es el Vaticano a partir de Francisco, ¿no? El Papa Francisco. Entonces, está este tema que seguramente estará cambiando, repito, así como la situación, la circunstancia geopolítica, que a México sin duda también le va a tocar, pero que bueno, es interesante como ver los puntos, cómo se dieron, ¿no? Cómo se va dando esta relación, este restablecimiento de las relaciones, ¿no? Sí, y todos los involucrados, ¿no? Yo, al igual que tú, Carlos, creo que son varias aristas, como es tanto los intereses que se ven en estos movimientos, pero yo lo validaría, me gustaría resaltar dos. Una, la figura del Vaticano, que a partir de la llegada del Papa Francisco, toma una nueva dinámica de la Iglesia, que en lugar de estar separando e ir contra estas cruzadas, por así, contra el socialismo que hizo Wojtyla, el Papa Francisco está impulsando más bien una nueva forma de pensar e impulsando un nuevo modelo de desarrollo. Recordemos que él llama la economía que mata al neoliberalismo o al capitalismo. Entonces es muy interesante lo que hace el Papa, la figura del Papa, pero también es interesante y algo que no ha estado mucho en la discusión, es el papel que jugó el New York Times. El papel del New York Times fue también como una bisagra para que se siguieran y darle ese respaldo en la sociedad americana, porque esto, si leemos, fue a partir de octubre, ya se tenía todo, y a partir de eso se tuvo octubre, noviembre, diciembre. El New York Times fue presionando a través de editoriales y dando a conocer un poco, airear el tema de que ya era necesario que la situación entre Cuba y Estados Unidos se regularizara. Entonces fue como suavizando la opinión pública, metiendo estos temas, y es importante que un medio, cuando se asume que es parte de una sociedad, puede ayudar a avances en el bienestar, ¿no?, de la gente. Sí, sí. A mí me parece que este anuncio de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos hay que tomarlo todavía con cautela, porque a lo mejor el manejo de los conceptos en Estados Unidos son muy extraños a veces, por ejemplo, libertad o justicia. Entonces, ahora que metan la palabra normalizar, eso sí, también da de qué pensar, ¿no? La cabeza de la Jornada Nacional es muy interesante, ¿no? Es el deshielo, así como también desde la Unión, ajá, desde la Guerra Fría, pues, se va deshielando estas broncas que ya pasó con la caída, sí, del muro, gracias a Wojtyla, que el Papa Juan Pablo II, a diferencia de este Papa Francisco, que al revés, ¿no? Ya lo comentabas, que va destensando estas relaciones que eran complicadas. Y es interesante, ¿no?, lo que dice Martín, de que pues no hay que tragárnosla toda, ¿verdad? Es porque Obama trae sus intereses incluso claros, electorales, ¿no? Va por los cubanos de Miami para disminuir a Bush, que ya planteó el Jeff Bush de los menores, ¿verdad?, de la casta que sigue intentando gobernar Estados Unidos y el mundo. Pues va por su estado, que es Florida. Recordemos que él lo gobernaba. Entonces, ahí también son los intereses de Obama, por un lado, en lo interno, pero también Raúl Castro en su discurso dice, seguimos teniendo diferencias enormes. No se la tragan tampoco así. Entonces, no son ingenuos. Pero bueno, es interesante que cuando menos veamos a fin de año una luz en el camino, ¿verdad?, o una buena noticia, que de nueva cuenta
a mí me interesa destacar que es el uso de la política para el bien común. O sea, la política cuando se quiere, se pueden hacer cosas buenas. Aquí hubo disposición de 3 o más involucrados, en fin, el New York Times, el Papa Francisco, el gobierno de Canadá, que dice, bueno, a mí yo no participé, nomás les presté las instalaciones, pero hubo actividad política que dio pie a este gran acuerdo. Aunque hay dos aspectos que me parece son los más importantes que no se toman en cuenta. Uno es el embargo, que no se trastoca demasiado, nada más flexibiliza un poco el flujo comercial, pero nada más beneficia a los viajeros de Estados Unidos hacia Cuba, permiten utilizar las tarjetas de crédito. Y otro aspecto es la zona esta militar de Guantánamo, que tampoco parece que se toca en esta normalización, como le llaman. Entonces, desde ese punto de vista, la distancia todavía es enorme, ¿no? Digamos, es un atisbo de lo que puede venirse después, ¿no? Este bloqueo obviamente no se toca como se desearía, pero es este inicio que podría ser el inicio, digamos, de un cambio que también habría que ver cuál es la transición que tendría la isla, ¿no? La isla, qué transición generacional cómo va a asimilar, pues, este tipo de diferencias en la política, sí, en la forma de vida también, ¿no? O sea, que los preceptos de la revolución, de la ideología que fundó esa revolución, permanezcan o que se modifiquen, pero que sigan manteniendo las diferencias, ¿no? Las grandes diferencias en cuanto a libertad, a revolución, estas palabras que obviamente para cada país significan cosas muy diferentes, pero va a ser muy interesante también ese tránsito, cómo lo van a ir absorbiendo los cubanos. Lo aplaudieron por lo pronto ya, que eso es lo que quería Obama, varios líderes latinos en Estados Unidos, toda América Latina, ¿no? América Latina, los europeos, es una noticia sin duda de altas miras, Los ¿no? únicos inconformes son los opositores de Obama, los republicanos. No, incluso en la misma disidencia cubana hay inconformidad, porque claro, lo manejan como... Bueno, hay varias posturas, pero unos lo manejan como un atentado contra su postura patriótica, y otros que lo manejan también como con cautela, ¿no? Sí, sin duda. Va a ser y es también muy pronto como para estar midiendo, para empezar a sacar conclusiones o algo, pero es sin duda hay atisbos de que no es tan fácil esto, no va a ser así como de la noche a la mañana. ¡Pac! No, y Cuba puede ser un ejemplo de cómo se puede desarrollar una economía sin perder la soberanía, sin ser una economía como la de México, ya dijo Evo Morales, ¿va? Somos un ejemplo de Estado y economía fallida. Y ya en Latinoamérica toman a México no como ejemplo a seguir, ¿va? Sino más bien de ejemplo que no se debe de hacer una economía donde colapsa todo. Sí. En el caso de Cuba, con todas esas condiciones que han tenido, realmente yo le llamaría una economía de la sobrevivencia, con atisbos socialistas, pero con esa limitante. Así es. Yo creo que los Castros no van a cometer el error de la Unión Soviética de abrirse con completo, sin regulaciones adecuadas, que delimitó en corrupción y en rusos inmensamente ricos y la gran mayoría pobre. Sí, bien, está entonces este tema que no se agotaría en 1, 2, 3, 4 programas, pero también está otro tema interesante en la semana que se estuvo abordando en la semana, que fue la aprobación del presupuesto de egresos de 2015, un presupuesto que prácticamente se fue igual como lo había mandado el Poder Ejecutivo, que se desecha la propuesta alterna de estudios del desarrollo. Entrevistaste tú a García Zamora al respecto, y que también tiene bajas presupuestales considerables, ¿no? Por un lado está la SAMA, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, que tiene un inusual, extraordinario incremento presupuestal de más del 300%, y la Secretaría de Economía, Cultura, Infraestructura, el campo mismo, tienen una baja de 2014, ¿no?, a 2015, así lo tendrán una baja. Entonces, más lo que se venga, ¿no?, las difíciles condiciones que se van a presentar económicamente hablando en 2015, ¿no? Entonces, están esos puntos ahí en la mesa que me parecen interesantes a tocar también, ¿no?
Sí, bueno, yo me iría en primer término por la forma caduca que ya es la elaboración del presupuesto, ¿no? Ya es un presupuesto inercial y aparte le sumas que la clase política, bueno, expresada en la legislatura, no tiene capacidad de análisis o la dignidad para hacer las mismas correcciones que se necesita. Recordemos que la legislatura tiene dos cosas fundamentales, aparte de la elaboración de leyes, es vigilar el gasto público con sus auditorías y plasmar el interés de la población que está expresada en la legislatura y hacerle llegar a través de ese interés, pues hacer el presupuesto, pero no hay ni consultan a sus electores, no van a los distritos a preguntar cuáles son las obras más relevantes que necesitan, no hay nada, simplemente se pliegan. Yo lo entiendo del PRI, porque es una forma de su naturaleza, por así decirlo, pero me extraña que la oposición que hizo a los académicos de esfuerzo, dieron una propuesta, tal. O sea, simplemente es un juego donde utilizaron ahora a los académicos para legitimar que están haciendo las cosas distintas y al final el señor de los huevos, Alfredo Femat, pues vota a favor, ¿verdad? El caso de Femat es emblemático en el sentido de que viene de la universidad, se dice defensor de la universidad y al final no toma en cuenta lo que los mismos académicos de la universidad plasmaron, sino vota a favor. Sí, aquí el detalle es el contexto en el que se da esta aprobación por parte de estos personajes que se dicen de oposición, porque el mismo maestro Rodolfo García, él expone que estos diputados tienen aspiraciones, tienen ciertos elementos que los orillaron al final a votar a favor de ese presupuesto. Entonces, sí es por segundo año ya se les aplicaron así, que los invitan a hacer una propuesta con el argumento de incluirlos y al final sí, no pasa nada, ¿no? Y al final votan como la... Se entiende a lo mejor que por las mayorías no lo pueden imponer, ¿verdad? Hay una mayoría del PRI, del Verde, algunos del PAN, pues que se los imponen, pero que estos mismos se sumen como si nada a aprobarlo, eso es lo que... Sí, es algo ahí como pues lamentable, ¿no? Y que sí lo lamentaba en la entrevista a García Zamora, pero digamos también ya lo veía venir también, ¿no? Dice, pues es así. Lo que me parece curioso es que por segundo año consecutivo hayan aceptado formular un plan alterno, un presupuesto alternativo, y colaborando con esta simulación, pues, ¿no? Porque sí, al final más bien es eso, ¿verdad? Es una simulación y que sigue siendo parte de la misma al estar ahí, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, esto que decías ahorita de que pues la gente no le consultan, no están cercanos a ellos, y esto mismo lo expresan dos jóvenes creadores, también a los que entrevistamos, en el sentido de la baja en la cultura, dicen, pues nosotros ya no esperamos gran cosa de los gobiernos, o sea, más bien nos queremos organizar entre nosotros, ¿no? Y es lo que está tratando de hacer la gente. Sabemos que ellos no están cercanos a nosotros, no están viendo qué es lo que está necesitando cada gremio, en cada rubro, en cada sector, ¿no? Y eso es muy lamentable, porque hay un alejamiento de la casta política y hacia la población, ¿verdad? O la sociedad civil. Sus electores. Pero fíjate que ahí yo creo que lo han hecho muy bien, porque se alejan ellos de la sociedad y la sociedad se aleja y es el mejor de los mundos para la casta política. Es lo ideal, ¿no? Ahora lo que se requiere por los mismos movimientos que se desataron a raíz de la masacre en Iguala y bueno, en fin, todos los acontecimientos que se han dado desde la corrupción, sí es corrupción, ¿verdad? El conflicto de intereses de la Casa Blanca, de la señora Angélica Rivera, de la casa y de las muchas propiedades que tiene el gabinete, que se las compraron a IGA y que se replica en los estados, pues es el sentido de que un abandono que se dio de la sociedad hacia la clase política, pero que empieza ya ahora a exigirles, ¿verdad? La única solución es que la sociedad se acerque y los vigile y les exija. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.